Querida familia, una vez más con todos ustedes para hablar de San José. Y en el día de hoy vamos a hablar de San José como padre en la obediencia. En el último capítulo hablábamos de San José como padre en la ternura. Y ya sabemos que con ocasión del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco nos ha regalado esta carta apostólica Patris Corde que estamos leyendo juntos con algún breve comentario. Y por eso seguimos con esta lectura. Y en esta lectura vamos a ver cómo San José obedeció en su vida, tal como nos narran dos evangelios, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. Y es que Dios se manifiesta o manifestó su plan de salvación a San José, revelándole sus designios a través de sueños en los que un ángel se manifiesta y le va a ir indicando lo que va a tener que hacer en cada momento difícil y complicado. La obediencia de San José va a ser muy importante porque es lo que Jesús va a ver de su Padre. Y Jesús, que ha venido a hacer la voluntad del Padre, sin duda aprendió humanamente la obediencia a Dios. ¿De quién? Sino de San José. Y es así que nos dice en este número 3 de la Patris Corde, con corazón de padre, de la carta apostólica del Papa Francisco, que así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Ahora va a contar esos sueños, que son 4 en el Evangelio de San Mateo, para pasar luego al Evangelio de San Lucas, donde José va a aprender también y va a obedecer a las autoridades, sea civiles que a las autoridades religiosas, cumpliendo las prescripciones de la ley. Y esa obediencia de José ha hecho también que Jesús vaya aprendiendo, humanamente hablando, cómo obedecer a Dios, que va a ser en lo que va a consistir la vida de Jesús. Este va a ser el desarrollo del número 3 de la Patris Corde del Papa Francisco. Seguimos leyendo esta carta, ahora desde el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver esos 4 sueños en distintas ocasiones. Dice que José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente. Ya sabemos, eso nos lo cuenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 19 hasta 24, que podía en esta ocasión, tenía 2 opciones: denunciarla públicamente o repudiarla en secreto. Si la denuncia públicamente, el castigo podía ser la lapidación. Él decide repudiarla en secreto. Decidió, continúa la carta, romper su compromiso en secreto. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver un grande dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. La respuesta de José fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1, 24. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Vamos ahora al segundo sueño. En el segundo sueño el ángel ordenó a José: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Nos cuenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 13. José no dudó en obedecer sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Se levantó,
nos cuenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, 14-15, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Vamos ahora al tercer sueño. Dice: en Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Nos lo cuenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, 19-21. Él, una vez más, obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero, y aquí viene el cuarto sueño, durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, y esta es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Avisado en sueños. Es ahí que se manifiesta el designio divino para San José. San José, ante la petición del mismo Dios, en estas circunstancias difíciles de su vida, en todo momento decide obedecerle. Ahora vamos a San Lucas, según nos cuenta y nos relata la Patris Corde, es decir, esta carta apostólica del Papa Francisco que estamos leyendo. El evangelista Lucas, en el capítulo 2, del 1 al 7, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. Tenemos un acto de obediencia de José a las autoridades civiles que hace que el niño Jesús nazca y sea empadronado, y ahí está la humanidad de Jesús como todos los niños. El segundo relato en el que José obedece ahora a las autoridades religiosas observando las prescripciones de la ley. Está narrado también en San Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24, donde nos dice, y aquí leo la carta, San Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Y aquí viene la conclusión que José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios. José también, que experimenta que hace la experiencia de la obediencia a Dios, va a enseñar también la obediencia a Jesús a través de la obediencia a sus padres. Pero esa obediencia no es una obediencia de sumisión autoritativa, sino que es según el mandamiento de Dios. En la obediencia a sus padres se va a manifestar también la obediencia a Dios. Y aquí tenemos que en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario, como nos cuenta San Juan en el capítulo 4, versículo 34. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo, nos cuenta Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte de cruz. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo
a obedecer. De la obediencia de José, como dice, el ejemplo arrastra, Jesús también aprendió esa manera humana de obedecer a Dios. Y ahora el Papa Francisco va a acabar con una cita de otra carta apostólica, una exhortación, apostólica de San Juan Pablo II, que es la Redemptoris Custos. También él nos dejó una reflexión hermosa sobre San José en su exhortación apostólica Redemptoris Custos, y él la va a citar el Papa Francisco al final de este número como conclusión de él mismo, hablando de la obediencia de José. Dice: todos estos acontecimientos muestran que José, y ahora viene la cita, ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Con esta cita del Papa San Juan Pablo II acabamos en este día concluyendo y sobre todo reflexionando y meditando cómo José nos ha enseñado que en su obediencia a Dios, y eso también vale para todos los padres, enseña a Jesús de una manera humana cómo él también tiene que ir aprendiendo a descubrir cómo Dios le habla y cómo la respuesta adecuada cuando Dios se manifiesta en nuestra vida es la obediencia. Un gusto de nuevo de estar con ustedes. En el próximo capítulo hablaremos de San José como padre en la acogida. Y ahora nos despedimos haciendo de nuevo esta oración juntos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén. Hasta pronto y bendiciones.